Hola, muy buenas tardes. Con fecha 13 de abril de 2022, iniciamos un nuevo webinar que hacemos todos los meses. En esta oportunidad vamos a hablar precisamente del éxito de nuestras carteras recomendadas, en los fundamentos que hay detrás de nuestras recomendaciones y también una visión macroeconómica a nivel global y también de Chile. Cuáles son las perspectivas de lo que esperamos para el próximo mes y los próximos meses del resto del año y también cuáles son nuestras aprehensiones, nuestra proyección de IPSA, en fin, vamos a tratar de conversar respecto de tanto variables macroeconómicas a nivel global, Chile, y específicamente de acciones chilenas y de nuestras carteras recomendadas. Entonces, muy buenas tardes y damos inicio entonces a este webinar del 13 de abril. En el programa de hoy día vamos entonces a hablar de la visión macroeconómica nacional, tasa de desempleo, inflación, expectativas de la alza de la tasa política monetaria en Chile y el efecto en el mercado nacional, expectativas de la alza de la tasa en Estados Unidos, carteras recomendadas Renta 4, razones para no hacer cambios en abril, el entorno global con permanencia de la guerra Rusia-Ucrania y brotes de COVID-19 en China, el efecto dividendo en acciones particulares, específicamente Vapores y CAP, conclusiones y preguntas. Primero que todo, decir que el desempleo a febrero en el total país es un 7,5%. Muy importante también de esta presentación decir que, por ejemplo, el desempleo en mujeres es 8,3%, mientras hombres 6,9%. ¿Y por qué a nosotros nos gusta poner estas cifras dentro del contexto? Porque hoy día mismo se está discutiendo entonces el retiro, por ejemplo, los 10% de los fondos de AFP, y cuando uno compara un contexto en que hoy día tenemos un 7,5% de desempleo versus, por ejemplo, el que teníamos en diciembre, febrero del 2021, en que la tasa de desempleo era un 10,3%, indiscutiblemente el contexto en el que se dan, digamos, los distintos retiros también va cambiando. Entonces, eventualmente, a lo mejor un primer y segundo retiro tuvo la intención de generar un mayor consumo y esto también ha desembocado lamentablemente en inflación, pero sí el punto positivo es que veíamos caída en la tasa de desempleo gracias a ese excesivo consumo. Entre los tres retiros suman alrededor de 55.000 millones de dólares. Pero hoy día, con una tasa de desempleo bastante más baja, en realidad el riesgo de cualquier nuevo retiro que pudiera significar alrededor de una liquidez de 15.000 millones de dólares, se traduce todo en inflación. Es así como vemos, por ejemplo, que la tasa de desempleo también por regiones. También me gusta hacer esta presentación porque no solo Santiago es Chile, sino que también hay personas que les gusta saber cómo va la evolución de su región. Entonces pueden ver aquí en la presentación que el desempleo en la región metropolitana sí aumentó de 8,1 a 8,5%, a nivel nacional 7,3 a 7,5%. Vemos que las regiones del norte son las que tienen más alta tasa de desempleo, por ejemplo, pero afortunadamente bajando en lo que es Tarapacá de noviembre a enero de un 8,9, un 8,4, por eso estaba en verde, y Antofagasta, que en el trimestre anterior estaba en rojo y había subido, también ha descendido un 8,1%. Como contraparte, podemos ver que en las regiones del sur del país las tasas de desempleo son bastante bajas y, por ejemplo, la más baja de Chile es la región de los lagos, con una tasa de 3,1%, y seguía de Aysén, Magallanes, 4,2, 4,1%. Entonces, también es importante ver que a nivel regional, la zona centro tiene un comportamiento muy distinto de lo que son norte y sur, teniendo la región de los lagos la más baja tasa de desempleo y teniendo en Coquimbo un 9% de desempleo con entonces la más alta tasa de desempleo a nivel nacional. Después, en lo que corresponde a inflación, tenemos que al día, o sea, a marzo de 2022, la variación del IPC en 12 meses alcanza un 9,4%, que es lo que digamos, evaluó tanto el Banco Central de Chile
a través de su nueva presidenta, Rosana Costa, y también explicó el expresidente del Banco Central y actual ministro de Hacienda, que un nuevo retiro, por ejemplo, de un 10% de los fondos de pensiones significaría incrementar esta inflación en casi 5% adicional. Recordemos que el Banco Central en su último IPOM dijo que a mediados de año llegaríamos al 10%, o sea, a una inflación de 2 dígitos, y por lo tanto, si se llegara a aprobar un retiro del 10%, la inflación a mitad de año perfectamente, y no solo a mitad de año, en 1 o 2 meses más, llegaría antes de junio a un 15%. Por lo tanto, creemos que el proyecto del gobierno viene a frenar esta espiral inflacionaria. Eh, es malo en el sentido que cualquier retiro de un fondo de pensiones va a disminuir las pensiones futuras, pero es bueno en el sentido que está acotado el retiro y según las estimaciones del propio ministro de Hacienda, los retiros alcanzarían entre 1.000 a 1.500 millones de dólares, considerando además que las AFP mantienen una liquidez de alrededor de 2.000 millones de dólares, por lo tanto no tendrían que salir a vender papeles, ya sea acciones o instrumentos de renta fija que harían subir las tasas, y por lo tanto eh, perfectamente con estos 2.000 millones de dólares de liquidez pudieran enfrentar estos nuevos retiros, donde el único aporte que pudiera generar inflación es el retiro que corresponde a las pensiones de alimentos. ¿Por qué? Porque lo otro pasa directamente, por ejemplo, a pagar deudas hipotecarias, a aportar en subsidios o pagar las cuentas de los servicios básicos que están rezagadas. Por lo tanto, creemos que el proyecto que ha presentado el gobierno es sustancialmente mejor que el proyecto que presentan los diputados, senadores, en cuanto a retiros de mayor magnitud. Por otra parte, el día lunes, en todo caso hoy día también el IPSA tuvo alguna volatilidad precisamente porque el próximo lunes se votan los dos proyectos en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, y por lo tanto el próximo lunes sabremos si efectivamente los congresistas rechazan definitivamente el retiro del 10% y aprueban el proyecto del gobierno, o eventualmente se pueden aprobar los dos, que sería también un escenario bastante riesgoso para la bolsa y para la economía chilena. En cuanto al IPOM de marzo, el informe de política monetaria que entrega el Banco Central, ¿qué es lo más relevante? Lo más relevante es que, por ejemplo, para 2022 bajó la tasa de crecimiento del PIB respecto del IPOM de diciembre, que era 1,5 a 2,5%, fue rebajado a un crecimiento de 1 a 2%. Entonces estamos con un crecimiento de 1 a 2% y con una inflación de 9,4%. Es más, para 2023, la proyección hoy día del Banco Central es que mientras en diciembre crecíamos, o la estimación de crecimiento para 2023 era de entre 0 a 1%, ahora es menos 0,25 hasta 0,75%. ¿Qué significa esto? Que eventualmente entre 2022 y 2023 habría algunos trimestres recesivos. Entonces, puede haber si hay 2 trimestres de contracción de la economía, es una recesión técnica. Y si tenemos una recesión, eventualmente una recesión técnica acompañada de altos niveles de inflación, es el peor escenario, porque sería esta inflación, crecimiento negativo o decrecimiento acompañado de inflación. Por lo tanto, es muy importante no seguir aportando inflación en nuestra economía para de esa forma entonces los actores privados y el propio Banco Central no tengan que seguir subiendo la tasa de política monetaria a niveles en que efectivamente no solo se frene la economía a niveles de menos 0,25, sino que a menos 0,5 o algo mayor. Hacia 2024 ya es difícil hacer una proyección más certera, pero 2,25 a 3,25%. En todo caso, ustedes ven que respecto a 2021, en que la economía creció un 11,7%, este 11,7% está influido por un 2020 en que tuvimos pandemia, y además influido en 2021 por altas tasas de crecimiento en algunos trimestres en que se comparaba versus 2020 con confinamientos agresivos, y además
de los retiros de los fondos de pensiones, que sí tuvieron un impulso y tuvieron algún beneficio en lo que significa el sector retail y también en una caída de la morosidad de la banca. Pero seguir haciendo retiro hoy día con tasas de desempleo de 7,5% en realidad no tiene sentido y no es beneficioso para la economía chilena. Es mucho más beneficioso hoy día focalizar las ayudas en los sectores que están rezagados. Respecto de los mercados a nivel global, aquí vemos, por ejemplo, también cómo en Estados Unidos los índices Nasdaq, Dow Jones y S&P este año presentan rendimientos negativos, mientras que a igual fecha 2021 tenían un comportamiento bastante bueno. Esto también se da dentro de un contexto en que recordemos que el 24 de febrero se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, más bien dicho, el ataque de Rusia hacia Ucrania. Entonces, tenemos un aumento de la inflación a nivel global, también en Estados Unidos, y al igual que el resto del mundo, en que también hubo estímulos monetarios, estímulos fiscales para precisamente salir de la pandemia, y cuando los países se encuentran saliendo de la pandemia, viene entonces esta crisis por la guerra Rusia-Ucrania, que hace subir los precios del petróleo, el principal insumo para todo el resto de la cadena de producción, y por lo tanto todo el mundo hoy día se encuentra con una alta inflación y con un alza en los costos. En todo caso, vemos, por ejemplo, que nuestro IPSA, que el 2021, el año completo, rentó 3,14% y en 2020 había rentado negativo. Nuestro IPSA lleva un buen rendimiento, un 14,17%, y ustedes pueden ver aquí el IPSA, el Bovespa de Brasil, la bolsa de Lima, la bolsa de Colombia, el de Argentina y el IPC de México también positivo. Pero ¿cuál es el factor común de las bolsas de Chile, de Brasil, de Perú y de Colombia y parte también de Argentina? Aquí, ¿cuál es el factor común? El factor común es que, tal como lo dijimos en nuestra presentación o el webinar anterior, Ucrania es un líder mundial en la producción de commodities. ¿Y qué somos los países latinoamericanos? Principalmente exportadores de commodities. Entonces, vemos, por ejemplo, que la economía argentina también vemos un IPSA de este año creciendo un 8,54, perdón, un índice de la bolsa argentina creciendo un 8,54% en circunstancias que el año pasado caía un 4,65%. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los principales productores de trigo y cereales a nivel global, junto con Rusia. Por lo tanto, en esta situación de guerra no hay oferta de granos y esto beneficia a Argentina. En el caso de Chile, el alza en las materias primas, llámese cobre, hierro, litio, fertilizantes, beneficia también a algunas empresas chilenas y por eso vemos también un IPSA impulsado precisamente por esas acciones y también por factores políticos en el sentido que cuando el nuevo gobierno de Boric nomina a Mario Marcel, elegido el mejor banquero central durante el año 2021 por una revista inglesa, efectivamente esto da confianza a los mercados. Y vemos que ahora mismo, a pesar que tuvo una derrota política a nivel parcial, él es capaz de presentar un proyecto alternativo al gobierno que significa un décimo de los retiros de los fondos de pensiones y esto también entonces son capacidades que tienen algunas personas, digamos, que dominan la parte técnica, pero que también tienen un manejo político. Entonces, en ese sentido es que nuestro IPSA está rentando 14%. Y ya vamos a hablar de cuál es nuestra proyección hacia el final de año. Estos datos están recogidos al día 11 de abril en todo caso, porque tengo que preparar la presentación con alguna anticipación. También aquí vemos, por ejemplo, el precio del petróleo, el WTI, cómo ha subido un 26% este año. Eh, Afortunadamente el cobre también lleva un alza de 4%, que nos permiten de alguna manera nosotros tener términos de intercambio que no nos perjudican tanto como a otros países. Y también vemos, por ejemplo, aquí al día 11 de abril, en 817 pesos el dólar, hoy día está en niveles cercanos a los 803 pesos, una caída relevante. Precisamente esta caída del precio del dólar se da ayer también en que aparece este proyecto alternativo del ministro de Hacienda, menor incertidumbre y también en que a pesar que la inflación en Estados Unidos fue mayor a lo esperado,
la inflación subyacente fue 1/10 menos de lo esperado. Veamos cuál ha sido el rendimiento entonces del mercado local al 8 de abril. ¿Por qué lo hago al 8 de abril? Porque lo hago al cierre del viernes de la semana anterior, porque tengo que hacer la preparación de la presentación y también para no meter los últimos acontecimientos que de repente pueden ser circunstanciales. Pero al día 8 de abril nuestro IPSA en Chile llegó a un 15% de rentabilidad, destacando aquí este índice de healthcare está representado solamente por Clínica Las Condes. Hubo un ajuste porque curiosamente la acción de Clínica Las Condes ha caído. Realmente no tengo una explicación técnica de por qué este índice que hace S&P le renta esto, porque no había una explicación. Dejémoslo fuera porque además Clínica Las Condes es una acción prácticamente sin presencia bursátil, entonces aquí hay un ruido que ensucia este gráfico. Pero vemos el índice de materiales, impulsado entonces precisamente por lo que son SQM, CAP, tecnología e información, Sonda, y el sector financiero que también se ve beneficiado en parte de este escenario de mayor inflación. Habiendo mayor inflación, entonces los bancos tienen mayores utilidades, pero a los bancos tampoco les conviene que haya una inflación desatada, es decir, que sigamos teniendo una inflación que, por ejemplo, sobrepase los 2 dígitos, va a significar un encarecimiento de los créditos y una caída en las colocaciones a futuro. Entonces, por el momento es un buen escenario, digamos, para la banca tener un nivel de inflación más alto que en años anteriores. Pero esto puede ser un espejismo si es que efectivamente se mantiene la volatilidad y tenemos tasas de mediano y largo plazo al alza. Y en real estate, que son principalmente Sencochot, Mall Plaza y Parque Arauco, negativos. ¿Por qué? Porque a pesar del ajuste que se produjo el año 2021, las expectativas de 2022 todavía no han los resultados reportados por la empresa, a pesar que el cuarto trimestre de 2021 fue muy bueno, los resultados reportados en 2022 ya deberían empezar a mostrar números positivos y deberíamos ver que el comportamiento de estas acciones haga que en algún momento también nosotros eventualmente la podamos recomendar, pero existe el fantasma, entre comillas, de algún rebrote por COVID-19, sobre todo después de lo que estamos viendo, lo que se está produciendo en China. Entonces, cualquier eventual confinamiento, nuevamente los malls, donde están principalmente los ingresos de estas acciones, se pudieran ver eventualmente afectadas. Yendo por cada uno de los subíndices, el consumo discreto, aquí vemos que nosotros habíamos tenido Falabella, afortunadamente le sacamos de nuestra cartera recomendada, vemos una rentabilidad negativa en lo que va del año, casi todas negativas, Enjoy positivo después de la fusión con Dreams, entonces lleva alguna rentabilidad positiva esta acción. Después en el sector financiero, claro, tenemos Oro Blanco con una rentabilidad este año del 60%. Recordemos que Norte Grande, Oro Blanco, Calichera son sociedades de inversión cuyo principal activo es SQM. Por lo tanto, como son acciones de menor capitalización bursátil y son sociedades de inversión, frente al alza que ha tenido SQM, es mucho mayor el alza de las sociedades de inversión. Pero nosotros preferimos entonces, y nosotros tenemos de hecho recomendada el activo subyacente que es precisamente SQM, en vez de estar a través de sociedades de inversión que preferimos no estar. En el caso de los bancos, tenemos aquí dos bancos que están rentando: el Banco de Chile un 27,7% y Banco Santander un 25,7%, y estos sí están dentro de nuestras carteras recomendadas. Vemos con rendimientos por sobre el 25%, es un rendimiento excepcional para acciones que son seguras y que nos parece entonces que debemos seguir teniéndolas en nuestras carteras recomendadas. Después, en el industrial, Vapores, que ha sido la acción estrella que nosotros hemos recomendado, que nos ha ido bien, nos ha permitido también posicionar nuestra cartera recomendada dentro de los primeros lugares en el ranking, ya sea en 2021 como en lo que vamos en marzo de 2022. Recordemos que Quiñenco, que aquí está con una rentabilidad de alrededor de 48%, es una sociedad de inversión cuyos principales activos, son Vapores y CCU. En ese sentido, Vapores, CCU y Banco de Chile. ¿Y cuáles son las que llevan muy buena rentabilidad?
precisamente Vapores y Banco de Chile, que nosotros la tenemos en nuestra cartera recomendada. Entonces, indirectamente, nosotros sí estamos en las acciones que componen Quiñenco sin necesidad de estar en Quiñenco. Aquí tenemos la TAM negativo, casi un 30% negativo. Recordemos que en algún momento, el 7 de septiembre de 2021, dijimos salir de la TAM. A la fecha de hoy día seguimos reafirmando esa recomendación. ¿Por qué? Porque está en proceso de perfeccionamiento todavía la salida del DIP, del Debtor in Possession en Estados Unidos, de la salida de la ley de quiebras, y esto va a implicar que la acción o la empresa que tenía 606 millones de acciones va a tener que hacer un aumento de capital por 600.000 millones de acciones. Por lo tanto, la dilución es tan relevante que nosotros preferimos seguir recomendando salir de la TAM. La empresa va a salir adelante, no va a quebrar, va a tener un buen desempeño futuro, pero la dilución que van a sufrir los accionistas va a ser demasiado relevante, por lo tanto, seguimos recomendando ahí salir. En cuanto a materiales, aquí vemos, por ejemplo, dos acciones que sí recomendamos y que han tenido un rendimiento excepcional, SQMB, un 60,6% en lo que va del año, y CAP, un 54,8% en lo que va del año. Ambas acciones recomendadas por el Departamento de Estudio de Renta 4. ¿Por qué? Porque lo dijimos, el día 28 de abril la incorporamos en nuestras carteras recomendadas precisamente por la guerra Rusia-Ucrania, en que Ucrania es un productor de commodities relevante a nivel global. Por lo tanto, si esa oferta de hierro, de fertilizantes, de litio, está deprimida o se va a cero, efectivamente estas empresas recogen el alza de precio que están teniendo estos commodities a nivel global y por lo tanto es que el precio de estas acciones entonces se ha visto favorecida. Y creemos que mientras no se llegue a un acuerdo de paz, estas acciones, lo único que podemos ver es que nosotros a lo mejor las vayamos revisando con sesgo al alza. En telecomunicaciones tenemos Entel también rentando un 20%. ¿Por qué? Porque Entel está haciendo una utilidad por una venta entonces de activos de la red 5G. Entonces, al vender esta red 5G hace una utilidad extraordinaria, va a quedar sin el activo, pero eventualmente entonces va a ser una utilidad excepcionalmente alta que también la explicamos en nuestro webinar anterior, pero ya después queda sin el activo y seguramente pagar un peaje por arrendar esa línea es más barato que tener ese activo y hacer una utilidad extraordinaria que ya ha sido informada. En energía, que está Copec y Lipegas, un índice que siempre hemos dicho que no compartimos, no nos gusta ver a Copec aquí, nos gustaría ver en el mismo índice con CMPC, por ejemplo, con una rentabilidad de apenas 4%, sigue rezagada. Después, aquí en Healthcare, como les decía anteriormente, Clínica Las Condes cae un 22%. Es la única acción que conforma el índice de Healthcare y, sin embargo, este índice presenta son los datos que yo copio, digamos, de lo informativo bursátil y, por lo tanto aparece con una rentabilidad positiva que no tengo una razón técnica de por qué no está 100% alineada al desempeño de Clínica Las Condes, siendo que es la única acción que lo conforma. Y en Sonda también, que es la única acción del índice de tecnología e información, un rendimiento de más del 30% por un mejor desempeño, entonces, de fin de 2021, que es lo que se están reportando o conocemos los reportes financieros también, post pandemia, un 2021 ya post pandemia o los dos últimos trimestres, pudiéramos decir que ya empiezan a recoger una recuperación de la pandemia. Después en real estate vemos Mallplaza, Sencochok y Parauco negativos. No creemos que tengan una recuperación mientras exista todavía el temor a los confinamientos. Yo creo que el temor a los confinamientos es lo que tiene todavía castigadas estas acciones, a pesar que los contagios en Chile por lo menos han tenido una evolución positiva, con un exitoso proceso de vacunación que comenzó en el gobierno anterior y que este gobierno también lo está continuando. Entonces no ha habido discontinuidad en el proceso de vacunación. Sí se está yendo ahora a medidas un poco más agresivas en el sentido que se va a dejar de usar la mascarilla en espacios abiertos. Ojalá que no tengamos un rebrote porque eso pudiera ser una amenaza para estas acciones. Si no hay rebrote respecto del COVID de ninguna de sus tipos de variantes,
efectivamente estas van a pasar a ser una alternativa que nosotros vamos a seguir monitoreando y eventualmente pueden ser una alternativa. ¿Por qué? Porque el cuarto trimestre de 2021 ya reportaron todos muy buenos resultados. Entonces, nada hace pensar que el primer trimestre de 2022 y en adelante puedan también verse favorecidas. No van a tener el impulso que hubo durante 2021 de los retiros de los fondos de pensiones, pero no habiendo confinamiento sí se verían favorecidas. En consumo de staples, vemos aquí Cencosud, levemente positiva, la tenemos dentro de nuestra cartera. Es la única empresa de este tipo de consumo que nosotros tenemos. MultiX no, que debería ser ex Multifoods. Salmonera, también con un alza de 25,8%, no la tenemos, es una empresa también de menor liquidez, no la hemos seguido. Y lo que les decía anteriormente, respecto de Quimienco, Quimienco tiene Vapores, Banco de Chile y CCU dentro de su cartera accionaria, y CCU lleva una rentabilidad negativa de 14,9%. Por lo tanto, creo que hemos sido más acertados en recomendar Vapores y Banco de Chile y no Quinienco, a pesar del alza de precio que ha tenido Quinienco en este último periodo. Después, en cuanto a los utilities, vemos también que Aguas se ha recuperado. Esto también en el sentido que ha habido algo más de certidumbre, en el sentido que, a pesar que se piensa que en la nueva constitución o en el gobierno de Boris eventualmente se pudiera hacer algún proceso de estatización de estas empresas, por un lado, ya se reconoció en la Convención Constitucional el derecho de propiedad. Por lo tanto, si eventualmente estas empresas, por ejemplo, fueran estatizadas, tendrían que pagarse compensaciones económicas que seguramente incluso hasta convendrían porque puede estar por sobre el valor libro. Por otra parte, también se está diciendo que se le va a dar prioridad al consumo humano. Entonces, cuando nosotros vemos que Aguas Andinas es solo consumo humano y es una empresa que está, digamos, haciendo un tratamiento de agua eficiente, no vemos mayor riesgo en ese sentido y es por eso que ha tenido una mejor rentabilidad durante este año. En el resto de las eléctricas tenemos la amenaza entonces de unas lluvias bajas, todas de una u otra manera tienen algún, por ejemplo, Colbún tiene el embalse con Machicura, en el Chile tiene los ex Endesa y por lo tanto tienen los embalses también en niveles bajos, entonces tienen que entrar a generar energía eléctrica solamente en forma térmica y también vemos que el proceso de descarbonificación, o sea, de centrales térmicas a carbón, también está significando costos que están enfrentando la empresa y por eso tiene un rendimiento negativo. También aquí en los índices sectoriales, un poco el detalle de la rentabilidad por periodo, la capitalización bursátil de la empresa, para que ustedes vean cuánto pesa cada empresa dentro de los propios subíndices. Lo mismo aquí. Y en esta última finalmente me quería detener porque al 8 de abril el IPSA está en 4.969, hoy día está levemente por debajo de eso. En nuestro escenario optimista en marzo estábamos pensando en 5.300 puntos para el IPSA. Hoy día en abril somos un poco más optimistas, decimos 5.400, es decir, nuestra estimación a IPSA a fin de año, considerando que ya el IPSA ya lleva acumulado alrededor de un 15%, hoy día un poco menos, debe ser alrededor de un 14%, cerró un poco más de 4.900 puntos. ¿Por qué? Porque ha habido mayor certeza política y está basada principalmente en la nominación de Mario Marcel. Yo creo que este gobierno tiene que cuidar a Mario Marcel, lo tiene que respaldar. ¿Por qué? Porque mientras exista un ministro de Hacienda que sabe cuáles son los efectos, por ejemplo, inflacionarios de un retiro del 100%, sabe que el Banco Central, en la medida que haya un escenario de mayor inflación, se va a ver obligado a subir la tasa de política monetaria, que esto implica ponerle un freno a la economía, teniendo un ministro de Hacienda que está consciente de los efectos de la economía a nivel global, de lo que se haga o deje de hacer a nivel de gobierno, a mí me parece que es una garantía y es lo que respalda en parte esta alza de 15%, unida a lo que habíamos dicho también anteriormente, que el efecto de la guerra Rusia-Ucrania a Chile, afortunadamente, como somos un país exportador de commodities eminentemente, nos favorece a través de ciertas empresas que son también que tienen una capitalización bursátil significativa y que tienen una ponderación del IPSA que es importante. Hablemos de SQM, CAP, también
CMPC y Copec. Aquí mismo en este cuadro, ustedes ven aquí, SQM A y B, la capitalización bursátil de cada una de las series, entonces, cuánto pesan y además la rentabilidad que llevan a la fecha. Y también lo mismo CAP, que lleva una rentabilidad de 54,8%. Entonces, este escenario, este alto, digamos, índice IPSA que estamos viendo a la fecha, es por menor riesgo, principalmente por la nominación del ministro de Hacienda. Y a nivel de convención constitucional, lo que se aprueba en comisiones no es lo que se aprueba en el Pleno. Y ya hemos visto que por algunas disposiciones que en comisiones parecen riesgosas o parecen poco saludables para el devenir de la economía, simplemente en el Pleno son rechazadas. Por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, de 40 propuestas fueron aprobadas 4 o 6. Entonces, vemos que las otras propuestas que son inalcanzables, ya sea para el Estado o que también producirían que simplemente no se pudiera generar ninguna actividad que genere algún trastorno en el ámbito ecológico, por ejemplo, esas simplemente no son aprobadas. Entonces, y finalmente, también si eventualmente en la convención el Pleno comienza también a votar artículos que efectivamente no van con el desarrollo económico de Chile, con la idiosincrasia de la gente, existe el plebiscito de salida, que también eh, es un nuevo filtro que hoy día también la convención tiene presente y por lo mismo entonces cuando llegan al Pleno hoy día, más que hace unos días atrás, cuando llegan al Pleno algunas propuestas, estas son nuevamente analizadas, consensuadas y por lo tanto se tiene presente que la ciudadanía también puede rechazar la Convención Constitucional, que no es un éxito garantizado si es que lo que ahí finalmente se redacta, que como digo, no es lo de la comisión, sino que lo que vaya aprobando el Pleno, si finalmente lo que se redacta no es bien acogido por la ciudadanía. Recordemos que uno de los puntos que también está en mucha discusión era el derecho de propiedad y sin embargo la Convención Constitucional ya reconoció el derecho de propiedad en todas sus formas. Cuando se dice que se reconoce el derecho de propiedad en todas sus formas, sí se está reconociendo implícitamente que, por ejemplo, los fondos de pensiones que la Corte Suprema ya reconoció que son privados, que estos sigan siendo privados. Por lo tanto, yo veo que de repente se cuestiona demasiado ese punto, siendo que en la Convención ya se reconoció la propiedad privada en todas sus formas. Por lo tanto, eh, los fondos ya acumulados, puede que alguna propuesta nueva, los fondos puedan entrar un porcentaje o algún fondo común, pero los fondos ya acumulados sí son privados y se reconocen como tales. Cuanto a la cartera moderada, hasta el día 11 de abril, el día lunes fue la última actualización, lleva una rentabilidad del 24,13% versus el IPSA, que lleva un 14,17%. ¿Cuáles son las novedades en la cartera moderada? Mantuvimos a partir del 28 de abril, en esta cartera no hemos hecho absolutamente ninguna modificación, las mismas ponderaciones, ustedes ven aquí que decimos en verde cuando aumenta y en rojo disminuye, y lo único que hemos aumentado ha sido el precio objetivo de Banco Santander a 53 pesos, el NSQM que hemos sacado en el intertanto de la presentación anterior a esta, el precio objetivo de SQM de 72.500 pesos, con sesgo al alza, tengo que decir que este es un precio objetivo con sesgo al alza, lo mismo que el precio de CAP de 14.600 pesos, son precios objetivos con sesgo al alza. ¿Por qué? Porque en el caso de SQM está calculado, por ejemplo, con el precio del litio promedio 2022 de $21.900. Según los registros de exportaciones de litio del primer trimestre de Chile, el precio del litio ya estaría en alrededor de $25.000 durante el primer trimestre. Claro, eventualmente, ¿qué pasa si se acaba la guerra, se normaliza entonces la demanda, en fin, o el alto precio del petróleo cae y desincentiva en parte la producción de vehículos eléctricos? Recordemos que estos altos precios del petróleo, sobre $100 el barril, son el mejor incentivo para que las empresas adelanten sus proyectos de inversión en automóviles eléctricos. Por lo tanto, eso también ha impulsado el precio del litio. Pero, como les decía, en la medida que van pasando los días y el precio del litio spot
está en $72.000 y ni siquiera en 25.000. Y este precio entonces se va manteniendo, uno va implícitamente incorporando esto en su modelo de valorización. Por lo tanto, el precio objetivo de SQM, cuando eventualmente ustedes vean que este upside no es suficiente o es muy bajo, mientras nosotros no la saquemos de la cartera recomendada, la acción es porque la seguimos manteniendo. Y en el caso de Vapores, que hoy día también emitimos nuestro informe de valorización con un precio objetivo de 125 pesos. Más adelante vamos a hablar de las empresas en particular. Después la cartera moderada ampliada, nuestra cartera moderada ampliada lleva un rendimiento de un 18,4% versus el Ipson 14,17%. Nos parece que una rentabilidad al 11 de abril del 18% en el caso del ampliado y mayor incluso en el caso de la moderada. Son buenos rendimientos que satisfacen la demanda de los clientes. Aquí también tenemos Banco de Chile, que también hemos subido nuestro precio objetivo a 100 pesos, SQM 72.500, Vapores 125. En el ranking de las carteras recomendadas, aquí está el ranking a marzo. Este ranking lo hace el Mercurio de Inversión, esto es como dicen la fuente abajo a mano derecha. Logramos durante marzo una rentabilidad del 17,8% en la cartera de 5 acciones y de 15,1% en la de 8 acciones. Estas rentabilidades se comparan entonces con un IPSA que rentó un 8,9% y con el promedio de todas las carteras, que son 18, pero aquí pusimos las 12 mejores, de 10,2%. Por lo tanto, nosotros estamos también muy por sobre ese rendimiento. Aquí está el year to date hasta marzo, 24,8, 21,9. Y si miramos también la rentabilidad de los últimos 12 meses, renta 4 o 5 acciones, un 44%, un 31%. O sea, son rentabilidades que nos dejan bastante satisfechos. Y yo creo que también a los clientes que han replicado, digamos, dentro de su portfolio las acciones que nosotros están recomendando, les tiene que ir igual de bien. ¿Por qué? Porque estas carteras son públicas y nosotros se las entregamos al Mercurio Inversiones y ellos hacen este ranking. Este ranking nosotros solamente hacemos un copy-paste. Después también Mercurio Inversiones hace un ranking de las acciones más recomendadas. La acción más recomendada es Cencosud. Ustedes ven que no lleva una rentabilidad tan alta, sin embargo, Cencosud ha sido una empresa del retail que ha demostrado ser extremadamente defensiva en tiempos de COVID. También debería abrir a bolsa prontamente, a lo mejor su operación de supermercado en Brasil, algo que ya está allí, está listo, pero deben estar buscando el timing apropiado para llevar adelante ese procedimiento. Después tenemos SQMB, Conchitoro. Vemos que Conchitoro, que nosotros la tenemos recomendada hace bastante tiempo porque decimos que le aporta estabilidad a nuestros portfolios, está en el cuarto lugar. Sin embargo, el mes anterior estaba en el séptimo, es decir, hay tres departamentos de estudio que ahora incorporaron Conchitoro: Banco de Chile, Banco Santander, Vapores, que está acá abajo en el lugar número 12. Algunas corredoras o algunos departamentos de estudio la sacaron, dos departamentos de estudio para ser específicos la sacaron de su cartera recomendada. Sin embargo, nosotros seguimos confiados en que Vapores va a tener un muy buen año todavía 2022, más viendo lo que se está produciendo hoy día en China, con confinamiento, por ejemplo, en Shanghái, con una ciudad de 25 millones de habitantes, donde también nuevamente todo lo que es la cadena logística a través de los camiones o el tráfico portuario se ve interrumpido, se ve alterado, y ya sabemos, porque vimos qué es lo que sucedió en 2021, cada vez que se alteran las cadenas logísticas, lo único que se traduce es que es un mayor precio a los fletes a futuro. Por lo tanto, Vapores la seguimos manteniendo. Y finalmente CAP, que, que ha caído, pero nosotros la seguimos manteniendo en cartera precisamente por lo que dijimos anteriormente. Ucrania tiene aceleras, una de las aceleras más grandes del mundo, y Ucrania sigue en guerra. Entonces, no se ha acabado la guerra, y una vez que se acabe la guerra tampoco se va a normalizar la demanda o la oferta de hierro proveniente de Ucrania de un día para otro. Además, hay que ver cuáles son las regiones que van a quedar en manos de Rusia
y eventualmente si quedan sectores, por ejemplo, como en el Donbass, donde hay litio, que son Donetsk y Lugansk, la zona del Donbass, más al este de Ucrania, pegado a Rusia, donde hay reservas fuertes de litio, pero eventualmente también si Rusia captura ciertas regiones donde hay, por ejemplo, acereras, Occidente postguerra no le va a estar comprando hierro a Rusia. Entonces, nosotros vemos que esta acción sigue siendo positiva y como les decía anteriormente, no hemos revisado el modelo, pero estamos viendo, eh, más adelante lo vamos a conversar respecto a nuestra valorización. Aquí precisamente vamos a hablar de CAP. Eh, Vamos a tratar de que el webinar hoy día sea un poco más corto que otras veces, por eso voy bastante rápido. El precio de cierre todo el día antes de ayer, 12.381. Vemos que la empresa se está transando con un valor empresa EBITDA últimos 12 meses de 1,1 veces, es decir, está eh, excesivamente bajo el precio en relación al EBITDA generado en los últimos 12 meses. Ahora, este EBITDA últimos 12 meses, veamos que para 2022 igual tenemos un criterio bastante conservador. Esto era con los precios que nosotros habíamos estimado en diciembre. No hemos actualizado el modelo y por eso decimos que los 14.600 pesos que aparecen en esta hoja son con sesgo al alza. 3,5 veces valor empresa EBITDA, 7 precio utilidad y 1,11 valor libro. A destacar además, que aquí lo quisimos poner destacado, a recordar el pago de dividendo definitivo número 137 por la suma de 2,254741 dólares por acción, pagaderos a partir del próximo 25 de abril. Es decir, esta empresa va a pagar 2,25 dólares el día 25 de abril a quienes tengan la acción 5 días hábiles bursátiles en su poder, 5 días antes. Por lo tanto, nos parece que sigue siendo una buena acción. Eventualmente va a caer ese precio de la acción, pero ahí inmediatamente uno empieza también ya a pensar en el dividendo del próximo año y empieza a incorporarlo dentro del valor económico. La estimación de CAP, nosotros todavía la teníamos con este escenario en que cerró el hierro en diciembre en 109 y lo hacíamos caer un 1,5%, piensen 107, para caer hasta 91 con un promedio anual de 99, prácticamente 100 dólares por tonelada. Esos son los 14.600 pesos por acción. Sin embargo, aquí vemos cuál es la evolución. En esto cerró el precio del hierro al 31 de diciembre en 112,72 y al 11 de abril el hierro está en 153. Es decir, nosotros habíamos hecho la proyección de esos 14.600 pesos con un precio promedio de 100 dólares por tonelada aproximadamente. ¿Se fijan? Entonces, toda esta área por sobre los 100 dólares deberían traducirse en un mayor EBITDA y por lo tanto una mayor utilidad en vapores. Por lo tanto, una vez que revisemos, indiscutiblemente el precio va a ser mayor que el precio hoy día, pero debemos también descontar los 2,25 dólares que va a pagar el 25 de abril. Después en SQM, estos son los precios hasta antes de ayer, 66.500, 66.000 SQMB, y donde tenemos precio entonces, como lo dije anteriormente, con un valor empresarial de 12,5, 21 y 5 aquí, precio utilidad bolsa libro, de 72.500 pesos, también con sesgo al alza, precisamente por lo que habíamos dicho delante y que también lo dijimos en el webinar del mes pasado. Ese SQM se ve favorecido por alza en el precio de los fertilizantes, alza por el precio del litio y alza por cloruro y sulfato de potasio, que son todos elementos que salen de los grandes salares, y hay un gran salar que está en Ucrania que no está, digamos, siendo oferta en este momento. E incluso Rusia, salió un artículo hoy día en el Mercurio, no sé si lo leyeron, respecto de que Rusia se estaría quedando sin litio para ellos. ¿Y por qué? Porque Chile y Argentina estarían con alguna dificultad para obtener litio de Chile y Argentina, y eventualmente la única fuente de litio que pudieran recurrir es de Bolivia. En el caso de vapores, aquí vemos, por ejemplo, la participación en ganancias, y aquí fue en diciembre lo que se reconoce precisamente la utilidad de empresas relacionadas proveniente de Hapag-Lloyd. Ustedes ven lo relevante que es cuando se compara, por ejemplo, con lo que provino de Hapag-Lloyd el año anterior,
3.220 millones de dólares versus 312 millones de dólares el año 2020. 86,99 pesos el precio spot de la acción y se está lanzando con un valor empresa de 1,9. Y nuestra estimación entonces con múltiplos extremadamente bajos, valor empresa EBITDA de 3 veces, precio de utilidad de 3 veces y una bolsa libre 1,07, llegamos a que el precio objetivo es de 125 pesos por acción y un upside de 43,7%. También lo valorizamos como sociedad de inversión. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene el 30% de participación en Hapag-Lloyd. Hoy día Hapag-Lloyd, esto lo hice al día de ayer, al 12 de abril, hoy día está en 309 el precio de Hapag-Lloyd, por lo tanto, el precio, el valor económico de Hapag, valor de liquidación de vapores, debería ser 258 pesos con un tipo de cambio de 806,5 y la acción estaba en 86,99 pesos, por lo tanto, esto implica un castigo holding de 66%. Es un castigo realmente excesivo. ¿Cómo hacemos nosotros la valorización para llegar a los 125 pesos? Decimos, ¿sabes qué? Efectivamente, Hapag-Lloyd se está beneficiando de un escenario global de tarifas o de fletes marítimos excesivamente altos y por lo tanto el precio de Hapag-Lloyd también está sobrevalorado en este momento. ¿Qué hacemos? Decimos, ¿sabes qué? En 12 meses Hapag-Lloyd, una vez que se vayan normalizando las tarifas, las tarifas de los fletes navieros, debería bajar a 210 euros, es decir, estamos castigando el valor de Hapag-Lloyd en un 31%. Tomamos el tipo de cambio euro-dólar, el tipo de cambio chileno, y con un castigo holding de además de 30% superior al 25% que es el castigo de la sociedad de inversión en Chile en promedio, y es que llegamos a 125 pesos por acción, lo que implica un upside de 43,7%. La empresa también ha anunciado el dividendo número 325 por el saldo del dividendo mínimo. El dividendo mínimo es el 30% entonces de las utilidades del año. Entonces, eventualmente puede haber aquí alguna diferencia, algún ajuste mínimo, pero este dividendo es irrelevante en realidad. Pero el dividendo que no es irrelevante es el dividendo adicional 326, que es por el saldo para enterar los 1.322 millones de dólares, que son 0,025 euros por acción, que son alrededor de 0,028 dólares por acción y con un tipo de cambio de alrededor de 800 pesos, son alrededor de 22,5 pesos por acción, que se pagarán el 15 de junio a los accionistas inscritos al día 9 de junio. Por lo tanto, el valor económico que esconde de estos 86,99 pesos, 87 pesos hoy día de vapores, tienen intrínseco 22,5 pesos de un dividendo que ya está anunciado, que ya es conocido. Por otra parte, es probable que Vapores entre al MSCI. ¿Por qué? Porque tiene una capitalización del free float de alrededor de 1,8 billones de dólares. Y según el último informe del MSCI de Chile, por lo menos, la última acción del top 10 tiene 1,11 billones de dólares de capitalización bursátil del free float. Por lo tanto, la capitalización bursátil de los accionistas minoritarios en Vapores hoy día es superior a la capitalización bursátil a marzo que tenía cervezas. Por lo tanto, existe una alta probabilidad que entre efectivamente Vapores a este índice y esta evaluación entonces la hace el MSCI y la hace en mayo. Eventualmente, por lo mismo, entonces la empresa prefiere pagar el dividendo en junio para no verse, digamos, descapitalizada o que algún ajuste en el precio vaya a significar que su capitalización bursátil caiga justo en el momento en que el MSCI está haciendo la evaluación. Después, en cuanto a los bancos, tenemos esto de la información a febrero, que es la última información que publican los bancos que está disponible. En el margen de interés neto vemos aquí Banco de Chile con un 5,97%, seguido de BCI con 4,99% y Santander 4,91%. Y lo que más nos interesa a nosotros, vemos que el ROE después de impuestos, Return over Equity, retorno sobre patrimonio, de Banco Santander un 27,3% después de impuestos, seguido de Banco de Chile 26,1%. Ambas acciones son las que tenemos recomendadas dentro de nuestro portfolio recomendado.
Y en Banco Santander hemos subido el precio objetivo a 53 pesos y en Banco de Chile a 100 pesos por acción. Reiteramos entonces nuestra recomendación de compra sobre estas dos acciones bancarias. Eso ha sido entonces la presentación al día de hoy y vamos entonces a pasar a contestar algunas preguntas. ¿Por qué no prefieren las sociedades de inversión, por ejemplo, la de oro blanco? Precisamente porque en las sociedades de inversión se puede producir, o la experiencia pasada que hay respecto de las sociedades de inversión, es que de repente habían aumentos de capital en oro blanco, después puede haber un aumento de capital en calichera, entonces eventualmente se ven perjudicadas estas sociedades de inversión. También recordemos que Norte Grande es dueña de Oro Blanco, Oro Blanco es dueña de Calichera y Calichera de Sokimich. Por lo tanto, la única sociedad de inversión que está relacionada directamente con el activo subyacente es Calichera. Por lo tanto, cuando uno habla de Norte Grande y Oro Blanco, se produce también un trade-off, un equilibrio y desequilibrio de repente en que puede estar sobrecastigada Calichera y por eso aparece Oro Blanco subcastigada. Entonces, es por eso que preferimos estar definitivamente en el activo subyacente, que es SQM. SQM es la empresa que tiene chimenea, y si existe la empresa que tiene chimenea y es posible invertir aquí en Chile directamente en ella, preferimos estar en ella. ¿Dónde se puede ver el precio del hierro? Hay varias páginas web en las que ustedes pueden también consultar eh, y se puede seguir. Claro, yo prefiero seguirlo de la fuente que nosotros tenemos aquí, que es Bloomberg. Entonces trato de ver el commodity de 62%, porque recordemos que CAP también vende hierro con 65% pureza y 68% pureza, y por eso su precio es más alto que a veces que el precio que aparece en el commodity. Claro, nosotros tenemos como fuente Bloomberg, pero también hay páginas web que se pueden a través de googlear y llegar, digamos, a un precio del hierro que uno lo puede ir teniendo como parámetro. ¿A qué atribuye que la acción de Vapores no haya tenido una alza sustantiva después del anuncio de dividendo? La explicación que tengo para que efectivamente no haya sido un alza, por ejemplo, como la que tienen otras empresas cuando anuncian dividendo, es que las otras empresas, por ejemplo, citan a la Junta de Accionistas y el pago del dividendo se produce una semana después o 15 días después de la fecha, por ejemplo, de la citación Junta de Accionistas. En el caso de Vapores, el pago del dividendo está anunciado para el día 15 de junio, entonces la acción va a ir incorporando día a día, en la medida que se va devengando de alguna manera el precio de los 22,5 pesos, en la medida que vaya devengando, se vaya cortando el plazo hacia el día 15 de junio, es que la acción va a ir incorporando este monto, digamos, que van a recibir los accionistas. Por lo tanto, si hubiese dicho, por ejemplo, en una semana más pagó 22,5 pesos, eventualmente hubiese subido de forma significativa. Pero como no es en una semana más, sino que es un periodo bastante largo, al día 15 de junio, es que la empresa va incorporando, digamos, ese valor en forma más paulatina. Son fundadas las opciones de Vapores de ingresar a la MSCI en mayo. ¿Sabe cuál sería la fecha de ese anuncio? Yo sé que el MSCI, porque tengo el documento aquí en mis manos, precisamente hace una revaluación en el mes de mayo. No tienen informado que digan el día 5 de mayo, el día 15 de mayo. Simplemente dicen en mayo y en noviembre se hace un reavalúo en que también se hace un reavalúo de la ponderación que va a tener, digamos, o que tendría eventualmente Vapores eventualmente en el MSCI Emerging Markets o en el MSCI Chile. Como les decía anteriormente, la probabilidad que entre, desde mi perspectiva, considerando que el MSCI toma en cuenta la evolución del negocio, entre otras variables, pero toma en cuenta la capitalización bursátil del free float. La capitalización bursátil del free float hoy día de Vapores es 1,8 billones de dólares. 1.800 millones de dólares. Y la capitalización bursátil
de la top 10, son 11 acciones clasificadas, pero el informe aparece hasta la top 10, que cervezas es 1,11 billions. Billones o billones en inglés, en todo caso, no billones en español. 1,11 billion es la capitalización bursátil del free float de cervezas, mientras que la capitalización bursátil del free float de vapores hoy día es 1,8 billion. Como proyecto que venían los resultados por el primer trimestre. Más que lo que yo vaya a decir, es lo que dijo el gerente general de la compañía, Óscar Asbun, cuando fue el desayuno en que invitó, digamos, a hablar de la acción. No hace mucho, eh, teníamos ya 2 meses y medio del primer trimestre de 2021. Él dijo, por lo que ya llevamos de 2 meses y medio de 2022, perdón, el primer trimestre viene tan bueno como los últimos trimestres del año 2021. Vemos una caída del precio de los fletes, que llegó a estar en $10.000, hoy día están alrededor de $8.000 por TEU de 40 pies o container de 40 pies. Sin embargo, son niveles sustantivamente más altos que los 2.500 en que estuvo a fines de 2020. Por otra parte, y tal como les decía, o sea, eh, el guidance, ustedes pueden ver hoy día el informe precisamente en nuestra página de renta4.cl. En el informe de vapores, yo pongo cuál es el guidance de Hapag-Lloyd para el año 2021, perdón, para el año 2022, en términos de EBIT y de EBITDA. No hay en términos de utilidad, no hacen un guidance ellos en términos de utilidad. Pero ustedes cuando vean el EBIT y el EBITDA, se van a dar cuenta que el rango que ponen para 2022 es muy similar al resultado 2021. Es decir, y también tenemos que decir que la compañía Hapag-Lloyd ha sido bastante transparente y certera en sus proyecciones de guidance. Es decir, cuando nos dicen que va a obtener entre 10.000 a 12.000 millones de dólares en EBIT y en EBITDA entre 12 y 14 mil millones de dólares, es muy similar entonces a lo del año anterior y también debería ser muy certero. Por lo tanto, nosotros esperamos que el año 2022 sea tan bueno como este 2021 y así como obtuvo una utilidad o un dividendo a repartir este año, si ya consideramos los 22,5 pesos más los 7 pesos, estamos hablando de 29,5 pesos que se reparten con cargo al ejercicio 2021, estimamos que eventualmente el ejercicio 2022 sea capaz de generar un dividendo relativamente similar, es decir, alrededor de 29, 30 pesos. No vemos un escenario distinto y con los confinamientos, y nuevamente con estos confinamientos y estos cuellos de botella de la logística. ¿Por qué? Porque un camionero, por ejemplo, un camión que ingresa a la zona de Shanghái, la persona, el chofer del camión, tiene que cumplir una cuarentena de 15 días. Por lo tanto, ese container entra, se carga en el barco, pero no puede salir en 15 días de Shanghái. Por lo tanto, aquí hay un problema logístico y recordemos que el problema logístico que afecta, digamos, el tráfico de camiones implica que también afecta el tráfico de los barcos. ¿Y qué hacen las navieras? Dicen, eh, yo la única forma que tengo de remediar, digamos, entre dos clientes que me quieren comprar mis servicios es el que me pague más. Y por lo tanto, yo creo que vamos a ver nuevamente un rebote en el precio de los fletes. Y por lo tanto, vemos un 2022 en que no se va a subsanar esto hacia mitad de año, como se estimaba al principio, sino que seguramente vamos a tener por lo menos unos 3 trimestres buenos en 2022 para Hapag-Lloyd y por lo tanto para Vapores. Eh, ¿SQM es dividendera o reinvierten? La verdad es que SQM ya tiene bastante financiados sus proyectos de inversión y ha pagado también dividendos significativos en los últimos periodos. Eh, Voy a la otra pregunta. ¿Qué pasa con CAP que no llega al precio objetivo indicado, siendo que tiene un muy buen dividendo por entregar? ¿Cuánto podría llegar el valor objetivo que indican? Bueno, esa pregunta de cuánto podría llegar el precio objetivo que indican
es precisamente la respuesta que yo creo que vamos a tratar de responder en 1 o 2 semanas más cuando lancemos nuestro nuevo informe. Yo les digo, el precio se sesgo al alza, ¿por qué? Porque si teníamos valorizado en 14.006 con un precio del hierro, un promedio anual de alrededor de $100, y estamos viendo que el precio del hierro está sostenidamente subiendo de los 112 en que cerró y sostenidamente manteniéndose sobre los 140 y en niveles de 150, indiscutiblemente esto lo va a tener que recoger la compañía como mayor, digamos, EBITDA y como mayor utilidad. Por lo tanto, claro, eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos un precio objetivo de 14.600 pesos y cuando reparta los 2,25 dólares, eventualmente va a caer en $1,5, entonces vamos a ver un ajuste y nuevamente el upside va a seguir siendo con los 14.600 por ahora, va a seguir siendo un upside atractivo. ¿Por qué? Porque una vez que paguen el dividendo yo no voy a bajar el precio objetivo, lo voy a mantener en 14.600 hasta que saquemos nuestro nuevo informe. Para recibir dividendos, hay que mantener la acción comprada entre la fecha límite y la de pago, o basta haberla tenido en la fecha límite. ¿Cómo funciona eso? Efectivamente, la fecha límite es, por ejemplo, la fecha de, supongamos, Vapores, que paga el día 15 de junio, hay que tener la acción el día 9 de junio a la medianoche, tener en poder de uno la acción. Al día, al día se vende, digamos, la acción al día que ya deja de tener, digamos, dividendo, se vende el día 10, pero el día 10 ya va a estar ajustada. ¿Por qué? Porque el mercado dice, bueno, ya no tengo derecho a dividendo, por lo tanto, la voy a ajustar a lo mejor no en 22,5 pesos, lo puedo ajustar en 15 pesos, en 10 pesos, eso ya va a depender del mercado. ¿Por qué? Porque también depende de que hay personas que están en tramos altos de impuestos a la renta, por ejemplo, una persona que esté muy por sobre el 40 o lejos del 40%, en el 40% y sus ingresos superen largamente, digamos, el tramo del 40%, esa persona seguramente vende con el dividendo y después recompra. Y al recomprar, como le gusta, por ejemplo, mantener la posición, aunque, aunque le signifique comprar un poco más caro, va a recomprar la acción al día siguiente, por lo tanto no va a caer los 22,5 pesos, puede caer 20 pesos, puede caer 15. Entonces, eso todo depende del mercado. Pero efectivamente, la acción, cuando yo la vendo el día 10 y yo la tenía el día 9, yo recibo el dividendo. Es la persona que tiene la acción en la fecha límite, es la que recibe el dividendo. Si la vendo el día 10, ya no tiene derecho al dividendo, pero la voy a vender sustancialmente más baja. La caída, como les decía anteriormente, va a depender de lo que en economía se llama un efecto clientela. ¿Por qué? Porque hay clientes que a los cuales les conviene recibir el dividendo porque son de personas de menores ingresos y el dividendo no les va a significar un mayor pago de impuestos, mientras una persona que de altos ingresos, los dividendos como pagan impuestos, le va a significar seguramente tener que pagar impuestos y va a preferir recomprarlo el día siguiente. En cuanto a la consideración del precio objetivo de 125 pesos de Vapores, ¿están considerando ese valor previo al dividendo de junio o esperan que alcance ese valor posterior a la baja de 22,5 pesos aproximado? Aquí se produce un bache, digamos, se va a producir un bache y una caída en el precio de la acción, pero uno implícitamente cuando ya estamos diciendo que este precio objetivo de 125 pesos, ya estamos de alguna manera incorporando un primer trimestre en que ya está devengando utilidades 2022. Entonces, de alguna manera, uno comienza a decir, oye, ya cuando reporte los primeros días, el 12 de mayo, cuando reporte Hapag-Lloyd por el primer trimestre, nosotros vamos a ver que ya vamos a empezar a devengar o a proyectar un cierto dividendo 2023, a recibir en 2023. Entonces, de alguna manera, este precio de 125 pesos va incorporando, digamos, que se reciba el accionista estos 22,5 pesos, pero también va incorporando que reciba eventualmente ya un dividendo de 30 pesos en el próximo ejercicio. Creemos que hay 3 acciones que son las que están impulsando nuestras carteras recomendadas y
de las que no nos bajaríamos nosotros en este 2022 por el momento, que son Vapores, SQMB y CAP. Creemos que estas tres acciones que están empujando, digamos, y posicionando nuestras carteras en los primeros lugares, son acciones que eventualmente una persona por una cuestión de impuestos puede venderla y hacer la ganancia de capital, pero le recomendamos recomprarla inmediatamente porque son acciones para mantener la posición. En este precio, los 125 pesos, piensen ustedes que yo estoy haciendo la valorización en 3 veces valor empresa EBITDA, 3 veces precio utilidad, una vez bolsa libro. Son parámetros que ustedes, si miran el informativo bursátil de la Bolsa de Comercio, van a ver que están muy, muy por debajo de cualquier otra empresa comparable. Entonces, el castigo que está sosteniendo o sufriendo la acción de Vapores no se condice con la calidad de la gerencia, con la calidad de los dueños o el controlador. Recordemos que el controlador es Quiñenco y, en último término, es Luxich, el dueño de la empresa. Un empresario que no ha tenido ningún problema, digamos, con esta sociedad de inversión ni con ninguna otra. Por lo tanto, el castigo que está sufriendo esta acción no se condice y solamente refleja un poco la posición de los antiguos accionistas que vieron quebrar esta empresa hacia los años 2006, 2008, en que había exceso de flota, en que había otra administración y en que Vapores, digamos, era un actor más dentro de un universo muy grande de 26 o 30 empresas navieras. Hoy día, Vapores tiene el 30% de Hapag-Lloyd y Hapag-Lloyd es la quinta naviera más grande del mundo. Y después que se fusionó con Vapores, también hubo ahí también algún temor porque hubo aumentos de capital significativos. Sin embargo, la empresa hizo una presentación en que precisamente mostraba que las personas que habían ido a los aumentos de capital habían recuperado ya su inversión con creces de haber aportado en esos aumentos de capital. El rally de los fletes marítimos se ve sostenible este y el próximo trimestre. ¿Existe posibilidad de un tercer o más dividendo? Muchas gracias. Eh, no sabemos cuál va a ser, digamos, el comportamiento de la administración de Vapores hacia adelante. Lo que sí sabemos que hay una película que ya vimos, que es que los confinamientos en China producen cuellos de botella, producen conflictos en la cadena logística se traducen en que finalmente tengamos que pagar los ciudadanos de todo el resto del mundo más caro por los autos, más caro por los granos, más caro por todo lo que se mueve a través de flete marítimo. Entonces, es un factor de inflación que desde Estados Unidos, Europa, en todo el mundo, digamos, está aumentando. O existen quejas de que los fletes han subido demasiado, pero no hay una solución de mercado más que dejar que el mercado regule. Y en este sentido, eh, por lo menos nosotros estimamos que la prolongación o estos confinamientos en China no están haciendo más que hacer que el segundo trimestre de este año también venga muy bueno, así como el primero debería de ser bueno, ya yo creo que ya es garantizado que el segundo va a venir bueno. Y lo que le decía yo, en el informe de Vapores que acabamos de escribir hoy día, ahí viene el guidance, que no lo hago yo, sino que lo hace precisamente los ejecutivos de Hapag-Lloyd y ellos ven un año 2022 muy similar a 2021, por lo tanto lo más probable es que el dividendo con cargo al ejercicio 2022 sea de alrededor nuevamente de 30 pesos. ¿Cómo ven las proyecciones de Enjoy para 2022? Recordemos que en Enjoy nosotros también participamos en el proceso de la recomendación de la fusión con Dreams. Eh, yo creo que la evolución del precio de la acción, una vez, digamos, perfeccionado todo el proceso del aumento de capital, en fin, debería ser positivo. ¿Por qué? Porque no vemos nuevos confinamientos en Chile. Si finalmente, o sea, en Chile y en la región, afortunadamente los procesos de vacunación y las vacunas de los distintos laboratorios han sido exitosas. El punto es que la población siga siendo o acogiendo los llamados a vacunarse, tanto en Chile como en el resto del mundo, y en la medida que esto siga, digamos, siendo positivo, nosotros no vemos nuevos confinamientos.
si la población, la ciudadanía de los distintos países en que operan estas empresas o de cualquiera, se comienza a rebelar y dice, no, yo no me quiero vacunar por cuarta vez o una vez al año en adelante, efectivamente pudiéramos tener rebrotes de COVID a través de cualquier nueva variante y esto pudiera, digamos, hacer que sean necesarios confinamientos. Yo desconozco la realidad en China de cuánto el porcentaje de gente que tenía efectivamente vacunas. Lo que sí he leído que hay un número creciente de contagios, pero no de hospitalizaciones. Entonces, en ese sentido, los chinos han sido bastante radicales en sus medidas, pero al parecer la hospitalización no ha aumentado en absoluto. Eh, ¿Ve usted riesgo en la convención constituyente para SQM? Aquí hay algo que, claro, eventualmente se decía que no se van a privatizar las compañías mineras, pero sí se evalúa, digamos, lo relativo a las concesiones mineras, sobre todo si los bienes son estratégicos. Yo he conversado con gente de la minería, expertos hoy día en el área, y me dicen que hoy día, actualmente, en la constitución actual que nos rige, el litio es un elemento estratégico y está definido como elemento estratégico y no concesionable. Hoy día, en la actual constitución, el litio es elemento estratégico y no concesionable, y sin embargo vemos que está concesionado. Por lo tanto, eso es por una parte. Y por otra, eh, como le decía, uno de los primeros artículos, el más relevante en el ámbito económico, que lo que por lo menos conozco más, no la parte legal, política, pero en el ámbito económico, el primer artículo que la Convención ya aprobó es el derecho de propiedad en todas sus formas. Por lo tanto, cualquier estatización, por ejemplo, de SQM, pasaría por una indemnización a los actuales propietarios y una indemnización que esa es la parte que también falta a lo mejor por redactar, que tiene que pasar por una valorización de algún árbitro y a precio, eventualmente a precio de mercado. Es decir, lo mismo que sucede hoy día, por ejemplo, cuando a una persona le pasa una autopista por lo que es mi casa. Va a pasar una autopista y yo tenía justo la casa en Avenida Kennedy y necesita pasar ahí la autopista. A mí el Estado tiene el derecho, digamos, a estatizar o por el bien común esa propiedad, pero tiene que entrar a un litigio en que me pague efectivamente el precio de mercado de esa propiedad. Entonces, en el caso de SQM, si eventualmente se llegara a estatizar, tendrían que pagarse el precio de mercado y no sé si están los recursos para eso. El informe nuevo con CAP será, imagino, posterior a la entrega del resultado del primer trimestre, el 6 de mayo, ¿no? Eh, Vamos a ver, porque eventualmente uno también puede tener conversaciones con el Investor Relations de la compañía, tener alguna, si bien ellos nos entregan a los analistas un número, uno le dice, no, y los resultados van a ser tanto, uno le dice, mira, el negocio del hierro, estamos positivos, tanto por ciento un poco más que el año pasado, el negocio siderúrgico, hemos tenido tales problemas, recordemos que también compañía siderúrgica Huachipato tuvo algún problema y iba a reconocer una menor utilidad por 14,5 millones de dólares, por ejemplo, ese tipo de cosas uno las va incorporando en la proyección. Entonces, se puede, digamos, anticipar y todo va a depender de cómo veamos la evolución del precio del hierro también en su momento. Eh, Pablo me agradece la presentación, muy amable. ¿Qué se espera de Conchitoro? Se ha mantenido lateral desde hace bastante tiempo. La verdad que Conchitoro ha presentado muy buenos resultados y se mantiene lateral. ¿Por qué? Porque curiosamente lo que a uno la hace poner Conchitoro dentro de un portfolio es precisamente que cuando hay mayor riesgo político o inestabilidad política, lo que se dispara es el tipo de cambio. Entonces, nosotros estamos enfrentados a un gobierno que lleva un mes. Estamos enfrentados a una convención constitucional que también genera alguna incertidumbre. Estamos enfrentados desde el 24 de febrero a una guerra Rusia-Ucrania y sin embargo el tipo de cambio lo tenemos en 800 pesos. Sucede que antes
la elección presidencial, el tipo de cambio estaba en 880 pesos. Entonces, imagínense que el tipo de cambio hoy día debería estar en 1000. Entonces, si estuviera en 1000 pesos, efectivamente Conchita Oro habría sido una acción sumamente defensiva que nos habría aportado bastante valor y los otros activos bastante más bajos. Sin embargo, claro, no ha subido porque el tipo de cambio se ha mantenido plano e inclusive un 10% por debajo de la segunda vuelta electoral. Entonces, eh, es una empresa que va a seguir reportando buenos resultados. También va a tener alguna repercusión respecto al consumo en Europa, en fin, pero es una acción que dentro de un portfolio, a lo mejor, ese es el punto. Cuando las otras acciones algún día han sufrido alguna volatilidad y se caen, la misma SQM, cuando saca el artículo eh, que Tesla o el dueño de Tesla va a ver la forma de tener litio, digamos, en forma independiente, en fin, y cae ese QM un 4%, uno ve que Conchita Oro no cae un 4%, entonces eso le da estabilidad al portfolio. ¿Qué acciones podrían verse beneficiadas y perjudicadas por la inflación en 2022? Un nivel de inflación que llegue máximo a los 2 dígitos, pero que no lo supere, indiscutiblemente las acciones bancarias se ven beneficiadas de un escenario inflacionario. Ahora, las acciones bancarias también se vieron beneficiadas de un escenario inflacionario de corto plazo y con un IPOM, es decir, un informe de política monetaria del Banco Central, que habla de una brusca desaceleración hacia adelante y además con un escenario de mediano plazo, entonces con bastante menor inflación hacia fin de año, hacia 2023. Entonces, cuando uno ve que las tasas largas eventualmente bajaron bastante después del informe de política monetaria, uno puede pensar que a lo mejor entonces las colocaciones puedan aumentar. Eh, Beneficiada entonces por la inflación, las bancarias, si que esto se mantiene acotado, y no se aprueba un retiro del 10% y sí se aprueba el proyecto del gobierno. Esto no debería tener un mayor efecto en la inflación. ¿Por qué? Porque la única liquidez va a ser efectivamente las pensiones alimenticias, que sí es dinero. En cambio, lo otro pasa directamente de la FP al acreedor. Va a pasar directamente de la FP a la empresa pública que se le dé el dinero, directamente de la FP al banco al cual se le den dividendos. Y perjudicada eventualmente pudiéramos ver algún perjuicio en una menor demanda para las empresas del retail. Pero recordemos que las empresas del retail también tienen su negocio financiero a través de sus propias tarjetas de crédito. Entonces, pero claro, una inflación que sobrepasa el 10% ya empieza o debería comenzar a afectar a las empresas de retail principalmente. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible, si yo tengo, por ejemplo, un presupuesto en que por ejemplo, para moverme el auto con precio del petróleo alto, se empieza a llevar parte importante de mi presupuesto, precisamente eh, el mayor consumo de benzina o el pago de la benzina, y eventualmente también tengo que pagar más pesos por unidad, por ejemplo, de alimento. Por eso en ese sentido Cencosud también es tan defensiva, porque Cencosud, el 45-50% de su EBITDA proviene del rubro supermercado. Entonces, en el aspecto inflacionario, aunque suban los alimentos, las personas no van a dejar de comer, pero sí yo me puedo dejar de comprar una camisa, sí me puedo dejar de comprar un pantalón o un zapato. Entonces, las empresas que son puramente retail se pueden ver más perjudicadas. Em, Perdón. Em, bueno, ¿qué opinión tienen de la FP, por ejemplo, Provida? A mí no me gusta el negocio de FP porque el negocio de FP, como lo he dicho anteriormente, debería debería finalizarse. O sea, lo que vemos es que el gobierno va a garantizar que los fondos de las personas sigan siendo de las personas. Sin embargo, si se cambia el modelo tal como yo lo he entendido, por lo menos desde mi perspectiva, si se cambia el negocio de FP
a que las cotizaciones a futuro sean recaudadas por un ente fiscal. Entonces, las cotizaciones que ya están, los fondos acumulados en los administradores de fondos de pensiones no van a ser tocados. Eso es, por lo menos, la idea que yo he entendido de las personas que sí me han explicado cómo funcionaría el sistema nuevo. Los fondos de pensiones actuales no serían tocados, pero las nuevas cotizaciones irían, por ejemplo, a una entidad fiscal tipo Banco Central, con un aporte del empleador, con de 10%, eventualmente un 16%, que fuera aumentando paulatinamente en el tiempo, y de ese 6% adicional, que fuera a lo mejor una parte para la persona y una parte un fondo común, que era un poco el proyecto que había anteriormente, pero anteriormente lo recaudaba 100% la AFP. ¿Qué pasa? En ese sentido, la AFP, sus utilidades dependen de las cotizaciones de los trabajadores, por lo tanto dejarían de tener cotizaciones, sus utilidades futuras deberían ir cayendo, ya sea en Provía, en Hábitat, en cualquier AFP. Por otra parte, si se llegase a aprobar, que hoy día se supone que los congresistas afines al gobierno estarían rechazando el retiro del 10% de la AFP, pero ¿qué fue lo que pasó con los retiros anteriores? El primero, el segundo y el tercero. Cuando hay un retiro de los fondos de pensiones, hay también lo que se llama una cuenta de encaje. La cuenta de encaje es que el 1% del valor del patrimonio está invertido en cada uno de los fondos. Entonces, como esa cuenta de encaje, ese valor del patrimonio baja, ¿por qué? Porque el fondo administrado se reduce, esos encajes se reducían y las empresas, estas AFP, pagaban dividendos. ¿Por qué? Porque le devolvían a los accionistas parte de este encaje. Entonces, no habiendo retiro, o siendo este retiro sustancialmente más bajo, la devolución a través de este encaje va a ser sustancialmente más baja. Y por otra parte, las utilidades futuras dependen de las cotizaciones previsionales mensuales. Ese es el ingreso de la AFP. Si las cotizaciones en un nuevo modelo, que también va a pasar un tiempo, o sea, la instauración de un nuevo modelo por lo menos va a ser 6 meses, un año, que se demore en desarrollarlo, aprobarlo, perfeccionarlo. Pero, claro, por este año, con una tasa de desempleo de 7,5, las cotizaciones siguen siendo recaudadas por el sistema de pensiones. Pero los dividendos extraordinarios fue porque con los retiros se reduce el porcentaje o este encaje, y al reducir el encaje era el valor del patrimonio invertido en el 1% del valor del fondo tenía que ser el valor del encaje. Esto se devolvía a los accionistas y por eso Habitat y Provía entregaron tan buenos dividendos con cada uno de los retiros, y no es que estuviera mejorando el negocio, sino que la garantía que tenía que estar en cada uno de los fondos bajaba, y por lo tanto la administración lo que hace es devolverle a sus propietarios una parte de la acción. Bueno, creo que ya hemos conversado bastante, casi 1 hora y media de webinar, así es que muy amable y espero haber satisfecho la mayor cantidad, haber respondido la mayor cantidad de preguntas, y los espero entonces antes del 21 de mayo en nuestro próximo webinar. Muy buenas tardes y gracias a todos.